Bueno, hola, me presento. Mi nombre es Gabriel Castro. Estudio en el IES Bellavista, Marchetti Anexo 3. Y esto es para la materia Pueblos Originarios. Voy a hablar acerca de una excursión a los indios ranqueles. Primero voy a decir de qué se trata esta obra. Luego voy a hablar acerca de lo que es los propósitos del autor, y por último voy a abordar un ensayo que se llama La elaboración literaria del viaje tierra adentro, una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla, por Agresti, que es una autora. Bueno, comencemos. En primer lugar, la obra. La obra fue escrita en 1870 por Lucio B. Mansilla. ¿De qué se trata la obra? Se trata de un viaje que realiza el coronel Mansilla, que es una incursión a los pueblos originarios ranqueles. Es decir, dura 18 días desde el 30 de marzo hasta el 17 de abril. Es decir, él se desplaza desde el fuerte cordobés ubicado en Río Cuarto, en la frontera, hasta lo que es la actual Pampa y la provincia de San Luis. Bueno, ¿cuáles son los propósitos del autor? Los propósitos del autor es llegar a establecer un tratado de paz con los indios, con los pueblos, con estos pueblos originarios. Es decir, pero ¿qué es lo que sucede? Estos pueblos, el pueblo ranquel, se da cuenta de que tienen otros propósitos aparte de... tienen otros propósitos. Ellos se pueden darse cuenta de que no vienen solo con la historia de tener solo la paz. No vienen de forma pacífica únicamente. Bueno, acá es importante también hablar acerca de lo que es la escritura del autor, es decir, que utiliza los recursos, tiene un estilo más bien sencillo, dialogado, es perspicaz, es irónico. También otro aspecto destacable es los diálogos y la forma coloquial que utiliza al hablar de su crónica. Es importante porque es un lenguaje más bien sencillo que le permite hablar. También ese plano desordenado que él utiliza, esa aparente anarquía a la hora de expresarse, muestra también o tiene un pensamiento propio del autor, un pensamiento interno, y esto se posibilita gracias a la estructura que tenemos dentro del texto. Tiene una estructura más bien que son las cartas, que son las epístolas, y bueno, dentro de estas epístolas él se permite la libertad de escribir y de contar lo que sucede sin un método de escritura, es decir, en ese sentido. Así que es destacable. Bueno, ahora vamos a abordar lo que es el ensayo. Es una elaboración literaria del viaje tierra adentro, una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla, por Agresti, que es una autora, les había comentado. Bueno, primero, ¿qué es
ella dice que esta obra trata acerca del campo y la barbarie como lo hace el Facundo, y que es un texto híbrido, pero con una imagológica del relato de viaje. Es decir, utiliza el relato de viaje y, como un relato de viaje como tal, tematiza acerca de la problemática de lo que es la frontera interior. Bueno, acá tenemos ciertos puntos para analizar. Primero, ¿cuáles son los objetivos del viaje? El autor, Lucio B. Mansilla, tiene objetivos personales, políticos y militares. Es decir, dentro de la obra, él tiene una postura más bien de generar un trato pacífico con lo que es el indio, con lo que son los pueblos originarios. Esos son los objetivos. Y él dice, bueno, en este sentido, esto puede tener solo 3 posibles salidas: o sucede el genocidio, la aculturación o el establecimiento de las fronteras. Tenemos que hablar también de los destinatarios. ¿Hacia quién está dirigido? O sea, los destinatarios que hablamos. Como sabemos, hay un destinatario explícito que es el hijo, Santiago Arco. Bueno, él vive en España hacia 1860, pero luego nos damos cuenta, a partir de la carta 7, de que él, digamos, se expresa hacia un público más amplio, es decir, hacia un público innominado, más plural, porque él escribía también, y esto llegaba a un periódico que es La Tribuna. Entonces se da cuenta de que está siendo leído por más personas, y eso despierta en él la posibilidad de expresarse de una forma más plural. Eso es de acuerdo a los destinatarios. Luego tenemos la temática de lo que son el relato intercalado que aparece dentro de la obra. Esto es importante porque cuando hablamos del relato intercalado, hablamos de los relatos orales que se compartían dentro del marco de un fogón, que son aquellos relatos tanto planteados por el autor como por los personajes que aparecen en la obra. Por ejemplo, un ejemplo de ellos son las cartas donde hablan del Cabo Gómez, que son las 5, las 6, las 7 y la 8. Luego tenemos las descripciones. Las descripciones son importantes también. Es decir, él utiliza las descripciones para dar cuenta de las limitaciones literarias para el lector. Utiliza también un recurso literario que es el realismo. Lo marca con un realismo más bien crudo, los relatos, y es decir, él reinserta los escenarios, los paisajes desde una forma más bien realista. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la carta 11, donde él describe la Pampa.
él la describe tal cual es, desde una observación directa. Él dice, bueno, había leguas y leguas de desierto, de árboles secos, así que en ese sentido. Bueno, también después habla acerca de una efusión lírica, también utiliza el pensamiento romántico y esa relación de lo romántico del hombre con la naturaleza. Bueno, es importante también hablar de las digresiones. Las digresiones son las discusiones, las reflexiones que él tiene, que son de índole política, histórica, filosófica, es decir, la mirada que él tiene. Dentro de esas digresiones, él trata la problemática de lo que es cómo abordar de forma pacífica o de llegar a un trato con los pueblos originarios, con el pueblo ranquel. Pero bueno, sucede que ellos también se dan cuenta de lo que está pasando y no quieren llegar a ese trato pacífico. Así que esas son las digresiones que el autor tiene. Otro tema, la temática es de lo que hablamos es de las fronteras. Las fronteras se dividen en fronteras lingüísticas, también tenemos las fronteras, lo que es en el plano geográfico, y fronteras militares. Las fronteras militares son aquellas separaciones territoriales por los militares. Después tenemos las fronteras geográficas, que están textualizadas dentro del relato y que se refieren a una posesión adjetiva de lo que es el concepto de tierra. Por ejemplo, Lucio B. Mansilla se dirige a un cacique araucano que se llama Ramón y lo hace a través de su lenguaraz. Bueno, en un comentario deja escapar, por ejemplo, la palabra mi tierra, la expresión mi tierra. Bueno, eso da cuenta de ese proceso. Luego tenemos las fronteras lingüísticas, es decir, cómo a través de las transcripciones, de los lenguaraces y de las voces araucanas podemos notar que estas voces, estas palabras adquieren diferentes matices, mucho significado. La palabra racional o razón adquiere, por ejemplo, otro significado como sentidos, diferentes conceptos. Bueno, para concluir, es importante también destacar que esta literatura es una obra fundante de la literatura argentina hacia el siglo XIX y que se plantea como un punto de encuentro con el otro en la frontera, en lo que es el tratar de hacer que coincidan o tratar de incorporar hombres y tierras en lo que fue un desierto hacia el sur de la provincia de Río Negro. Y bueno, ¿cómo se logra esto? A través de un relato de viaje. Y un relato de viaje que está enmarcado por las digresiones. Así que, bueno, eso fue todo. Espero que
les haya gustado y gracias.